Mundo. Bienvenido, Alba, ¿cómo estamos? Buenísimas noches, Juan Carlos. Saludos a ti, a nuestra excelente audiencia, al equipo, al grandioso elenco de esta noche. Y bueno, como cada vez que vengo a Mundo Insólito Radio, me encuentro divinamente. Estoy como una reina. Y hablando de realeza, vamos a tratar hoy un tema cuyo nombre nos recuerda a todo esto, ¿verdad? Hombre, vamos a hablar de una investigación que encomendó el Pentágono a una universidad americana que se llama Proyecto Camelot, que nos recuerda mucho a las cortes del rey Arturo, ¿verdad? Que nos recuerde a algo no significa que sea precisamente ese algo, pero bueno, como reyes se sienten algunos, ¿verdad? Con voz, orden y mando. El Proyecto Camelot, pues es un gran ejemplo de esto, de sociología, de estudios, de espionaje y de muchas discusiones, muchas filtraciones y bueno, esas conversaciones tan profundas en las que se debaten términos como la ética, etcétera, etcétera. Pero vamos al lío, como bien dices tú. A ver, el Proyecto Camelot fue un proyecto, como bien dice el nombre, de investigación, es decir, se cortó en seco, no habría podido terminarse. Un proyecto de investigación en ciencias sociales desarrollada por el Ejército de los Estados Unidos. Se inició en el 63, 64. Recuerdo ese programa, polémico programa, otro más que levanta ampollas, pero oye, no por lo que piensen otros vamos a dejar de ser nosotros mismos, ¿verdad? Cuando se habla desde el respeto, sin insultos y con honestidad y siempre insistiendo en que cada uno es libre de escoger qué pensar, yo creo que no se hace nada malo. Ese polémico programa sobre el Instituto Tavistock, una emisión que diseccionaba a rasgos generales, muy generales, ese libro, un libro bastante denso, muy completo, y cómo en él se explicaba lo que es el adoctrinamiento, las vías desde las que detonan determinadas reacciones, ingeniería social básicamente, entre otras muchas cosas. Reacciones que pueden causar auténticas revueltas de órdago y que se politizan, se trasladan a la historia, porque son el argumento para derrocar a un gobierno o para hacer surgir un movimiento popular, por ejemplo. Y el Proyecto Camelot tenía como objetivo principal estudiar, evaluar cuáles eran las causas de esas revueltas sociales o esas guerras internas, porque así, analizándolas concienzudamente, los gobiernos podían tener la ventaja de bloquearlas, quizá no de eliminarlas, pero sí reducirlas antes de que fueran a más y con esto salvarse, evitar que fuese el fin de su mandato. Porque cuando hay una guerra, aunque sea interna, normalmente suele haber dos bandos y uno tiene que ganar frente a otro. Entonces, si uno de ellos está preparado y ya se adelanta a lo que puede llegar a ocurrir y por qué, pues como una partida de ajedrez, pero amañada, claro está. Y de esta forma el gobierno podría tomar las medidas necesarias para evitar su propio derrocamiento. De hecho, se llama Camelot, basado, como ya imaginará nuestra audiencia, en la historia presentada en la obra teatral y el libro de El único y futuro rey, por el deseo de tener una sociedad estable, con paz, justicia doméstica, tranquilidad, algo idílico, una utopía, totalitario, como una especie de nuevo orden mundial, ¿sabes? Pues así. Tuvo éxito el Proyecto Camelot. No se supo nunca oficialmente. De ahí que se quedara en un mísero proyecto. Estaba todo preparado para que la investigación durase unos cuantos añitos, entre 3 y 4 como mínimo, y con un costo aproximado de $1,500,000 al año. Entonces, bueno, es que se preparó a lo grande, todo hay que decirlo. Participaron hasta 140 sociólogos. Otros dicen que 103 profesionales únicamente. 140 sociólogos, pues porque a lo largo del tiempo algunos se echarían para atrás, otros firmarían con otro nombre, de manera anónima, seudónimos, no querrían saber nada, se fueron desvinculando, pero se habrían registrado hasta 140 expertos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno, digamos, movilizó, hablamos de Estados Unidos, lo más selecto de los talentos del país en investigación en ciencia social. Y el Proyecto Camelot se inició en Chile.
nuestros amigos chilenos fueron como cobayas, ¿no? Como ratitas de laboratorio, pero estas ratitas tenían carácter y consiguieron plantar cara a Estados Unidos porque gracias a la presión de tantos periodistas y políticos chilenos, pues el proyecto Camelot tuvo que cancelarse. Todo terminó en el 65, definitivamente, aunque también tiene muchísimo que ver cierta pelea en la Universidad de Chile. Lo menciono, luego entro en más detalle. Para julio del 65 se habían gastado unos $30.000. Insisto, se iba a tratar de un esfuerzo de 3 o 4 años de duración. Con un costo se llegaba a recoger incluso en documentos de hasta $6 millones, más o menos aproximadamente, que financiaría el Ejército y el Departamento de Defensa cooperando con otras agencias del gobierno, ¿no? Iba a ser algo que, pues como trabajo en equipo, por así decirlo. Aunque, si me permite la audiencia opinar, ya como periodista de investigación, amigos, se siguen haciendo testeos, continúan generándose operaciones de falsa bandera, autoatentados, hay bots que incendian las redes, hay trampas en Internet, noticias falsas y otras muchísimas más herramientas y métodos de manipulación mental y adoctrinamiento, empezando por España. Los españoles es que ya directamente somos punto y aparte, ¿eh? Ya sabemos, ¿no?, que Spain is different, decían, y esto en España, pero es que en Colombia se llevó a cabo el proyecto Simpático, se llamaba así, Proyecto Simpático, que era prácticamente la continuación de Camelot. Es que en la década de los 60, que fue cuando surgió este proceso de investigaciones socioantropológicas, todo en América Latina, repito, promovido y financiado por Estados Unidos, ay, Estados Unidos, se empezó con el proyecto Camelot en Chile, que terminó en el 65, definitivamente, carpetazo y adiós, que tuvo muchas semejanzas entre sí con los proyectos Colonia en Perú y Conflicto y Consenso de Venezuela, pero de este último también hay muy poca información sólida pública. Y bueno, sigo con Camelot, tengo que destacar una cosita que creo que a la audiencia le gustará saber. Dicen que cuando hablan mal de ti, hay que agradecerlo igual o más que cuando hablan bien de ti, porque si hablan mal de ti, te están haciendo importante, ¿no? Dicen, esto en situaciones concretas, no siempre, claro está. Y que cuando consiguen enfadarte, cuando consiguen ahí hacerte perder los papeles, en realidad te están dominando hasta el punto de que perturban tu paz, ¿no? Perturban tu espacio seguro, mancillan todo lo que tú esperas. Y los conflictos, esas malas vibras, ¿no?, tienen su magia, son muy eficaces. Desde la ingeniería social, remarco, ¿de acuerdo? Amigos, no vayan por ahí tocando las narices a nadie, que no se consigue nada bueno. Y son perfectos para dejar periodismo, por ejemplo, tiene más audiencia el salseo, la porquería, lo ordinario, lo venenoso, más que aquello que lo que se mantiene recto y se prevé cómo va a acabar, o es así más plano, un final feliz es aburrido para la masa. Y todo esto que estoy contando, lo descubrió Lewis Coser, uno de los sociólogos que participaron en el proyecto Camelot, y explicaba que el conflicto podría solidificar, reforzar a un grupo que estuviera, pues, pobremente estructurado. Un conflicto le dotaba de autoridad, de identidad, de carácter y le hacía importante. De ahí lo que he dicho, que lo malo generaba huella y suscitaba un montón de emociones. ¿Cuán importante es esto? Que enfurece, fíjate, es que mira cómo se pone la gente. ¡Ay! Levanta pasiones, aunque sean malas. Es que mire usted qué polémico es, porque sabe dar con el dedo en la llaga, ¿eh? Te ha dado en el punto, te ha puesto en su sitio. Oye, no estará tan absurdo si ha conseguido descolocarte. Cosas así son las que se dicen en opinión popular. Eso es lo que se suma a la masa y lo que multiplica la importancia de un tema. Que hablen mal de ti, bueno, pero que hablen, que hablen. Fíjate, fíjate. Por eso no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. En Internet, por ejemplo, comunicación digital funciona. Lo que no se da bola no existe. Pero es que en ingeniería social, a veces, aquí hablo de hipótesis, ¿vale? De conspiraciones, porque todos saben que los gobiernos jamás han intentado someter al pueblo, claro está. A veces, en ingeniería social, surge un hecho que divide a la masa en dos, a favor y en contra. Y eso suele producir un conflicto ideológico. En una sociedad que parece que el camino va hacia una misma dirección, una pelea con otro grupo, un conflicto dentro de la propia sociedad, no sé, por ejemplo,
comunistas y capitalistas, o izquierda contra derecha, eso puede restituir el núcleo integral. Esto lo explicaba Lewis. Puso como ejemplo a los judíos y a los árabes, precisamente, ¿no? La cohesión de los judíos israelitas podría atribuirse al conflicto de la larga data con los árabes. Y por otro lado, un conflicto con un grupo puede permitir también alianzas con otros grupos. Pero es que los conflictos de esta índole pueden potenciar que haya personas más asociales o individualistas, más apartados, que se decanten por adoptar un rol activo, un rol de líder, creador, autoritario. Para eso ayudan mucho las redes sociales, porque todo queda por escrito y registrado, por más que se borren las cosas. Recordemos la época del Bitcoin, cómo hubo cuentas monitoreadas y que metieron en el mismo saco. Hubo un estudio basado en un sesgo concreto y ahí incluyeron a muchos, ¿no? La lista se hacía cada vez más larga, pero lo recuerdo. Y esto hay que sumarle que cuando se tiene una sociedad indecisa ante quién o quiénes pueden ser su enemigo, un conflicto puede funcionar de recordatorio o de muestra para señalar a quién deben atacar, ¿no? En una batalla pueden surgir motivos que nos desvían de la verdadera razón por la que ha estallado ese descontento. No sé, por ejemplo, Juan Carlos y yo podemos discutir sobre cuál es el color del cielo. Nos enfadamos mucho, ¿no? Empezamos a insultarnos, a atacarnos. El cielo es verde, no, el cielo es rojo. Inventamos locuras el uno del otro, difamaciones, es que tú has hecho, es que tu familia, es que tú intentaste, es que resulta, es que dicen, es que comentan. Y al final se nos olvida que todo surgió porque no nos poníamos de acuerdo sobre el color del cielo, si es rojo o verde. Y sin embargo, lo que ha perdurado y con lo que todos se quedan ha sido con mentiras, rumores, las heridas que nos hemos causado y ni debate, ni punto en común, ni estudio, ni nada. ¿El cielo es rojo o verde? A saber. Ni el intento siquiera de determinar que a veces es imposible estar de acuerdo o que ambos podemos estar equivocados. Lo típico de señalar el cielo y quedarnos mirando el dedo. Todo destrucción, nada constructivo. Y entonces empiezan a crear leyes sobre que es delito de odio preguntarte qué color es el cielo. Pero me estoy desviando ya, perdón, pero es que no lo puedo evitar. Pues todas estas cosas que estoy explicando no son nada más que la punta del iceberg del proyecto Camelot, porque pertenecen a uno de los 140 sociólogos que participaron en él. O sea que aquí hay tela para cortar. Es que fue tan aberrante todo, cómo se desarrolló la opinión que encendió a tantos expertos, desde tantas agencias, desde los... Es que el senador Eugene McCarthy, que era entonces demócrata de Minnesota, pidió que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado investigara ese proyecto. Y todo a raíz de esa fortísima pelea que sucedió en la universidad, que ahora iré con eso, yo solo lo recordaba. Entonces, el proyecto Camelot no solo se relaciona con la sociología, también con el espionaje, lo hemos comentado antes. De hecho, se dividía en tres partes el informe. Primero, los objetivos, en lo que estaba sustentado el proyecto Camelot, identificar y medir indicadores y estimar las causas de un conflicto potencial interno, una guerra interna en las sociedades nacionales. Segundo, sopesar el efecto de las diversas acciones gubernamentales que influyan sobre ese potencial, identificar las acciones que un gobierno pueda tomar para eliminar las condiciones que intuye podrían originar una guerra interna en potencia. Y tres, por último, obtener, conservar y recoger la información requerida para el sistema anteriormente mencionado, ¿no? Y tengo que insistir en que es muy complicado sintetizar el proyecto Camelot. Es que es para dedicarle horas, primero para leer, encajarlo todo y si hay que tratarlo ya ni te cuento, ¿no? Al menos en mi caso, porque la gente me conoce y por mucho que sea directo y sintetice, me gusta exprimirlo a fondo, ser lo más neutral posible y también consultarlo con nuestra audiencia, porque que si no, entonces estaría haciendo un monólogo abismal, denso, me darían un portazo en la cara y bien merecido por parlanchina. Y otro de los propósitos del plan Camelot es determinar todo lo que pueda decirse científicamente de los objetivos del proyecto y no todo lo que puede decirse en general. A ver, es decir, el enfoque del plan Camelot es el de ser tan científico, tan explícito y cuantitativo como sea posible, y esto condiciona mucho el tipo de técnicas analíticas
que ha de utilizar, porque digamos que esto se queda muy a círculo cerrado. Y una de las grandísimas dificultades a las que se ha enfrentado este proyecto es que los expertos determinan que apenas hay investigación científica propiamente dicha sobre el estudio de las guerras internas, revueltas sociales y derivados. Sí que es cierto, tengo que romper una lanza a favor, ser un poco abogada del diablo. Sí que es cierto que ha habido avances significativos en la investigación de actitudes, en el testeo o simulación, luego el manejo de datos y luego en áreas quizá un poco más flexibles e igual de importantes como lo que implica las conductas, las inclinaciones al voto, a votar, análisis del poder, la conducta legislativa. Y esto, sumado a la recopilación de datos y a las técnicas analíticas, la verdad es que ha ayudado mucho a que todo avance deprisa, considerablemente más deprisa. Aún así, el proyecto Camelot, siempre digo a la gente, buscad leerlo tranquilamente. El proyecto Camelot, cuidado, no se habría publicado, no enteramente. Esconde mucho, muchísimo. Lo que hay publicado tiene como mínimo, según determinan investigadores, 5 años de retraso. Mínimo 5 años. Habrá alguna excepción. Igual de aquí a que nos oiga la audiencia o que termine el programa, pues yo que sé, habrá alguna excepción. Y gran parte de este desarrollo no está ampliamente difundido fuera del ámbito científico. Es muy complicado. Por eso mismo, por el atraso y porque muchas veces no hay una discusión finiquitada, acabada, cerrada de los métodos y de la experiencia práctica en publicaciones, no se puede alcanzar. Yo estoy caminando con todos en terreno resbaladizo, quiero ser lo más honesta posible. El proyecto Camelot dicen que es que finiquitó en el 65, al contrario de lo que se cree, esto continuaría en vigor. En silencio, muy discretamente, pero de otra forma, habiendo pulido algunos fallos sociales me refiero de relaciones entre gobiernos y entre organizaciones, entre ellos, entre la propia élite, ¿de acuerdo? Y seguiría en vigor. Y yo, sinceramente, esta información, pues, no estaría al 100% contrastada, porque ya sabemos que muchas veces a la audiencia, o sea, perdón, a la población se nos tiene que ocultar muchas cosas, porque en teoría es un experimento del que no tenemos que saber nada. Nos han dicho que ya está, se acabó. Pero chico, ¿qué quieres que te diga? Yo sí me creo que nos estén estudiando. No creo que sean conspiraciones. Sí se piensa que esto se realizaría, el proyecto Camelot, se habría efectuado a círculo cerrado, como en un territorio solo, en este caso fue Chile, y no, las cosas no están fijadas entre 4 paredes, porque si no sería un error. Es decir, el enfoque del proyecto a través del análisis de un solo país era erróneo. ¿Por qué? Dicen los propios científicos, porque tendría el riesgo de omitir factores importantes. No se puede saber, a ver cómo lo explico sin tanto tecnicismo. Es como si yo tengo un adolescente con problemas de comportamiento, ¿vale? Y solo me fijo en su comportamiento en casa. No, tendré que mirar cómo es fuera de casa. A ver si es que hay otros factores que detonan su mal comportamiento aquí dentro del territorio. Tengo que fijarme en la escuela, en sus amistades, en su pareja y así podré conocerlo. Pues esto es lo mismo, es pura sociología. O sea, es que en Chile ha habido, digo Chile, pobrecillos, un saludo a Chile. Es que en Chile ha habido esta revuelta interna, ¿vale? Pero ¿por qué? Habrá otros factores externos que quizá tengan que ver con ello. Les ha debido llegar alguna información o ha debido ocurrir algún suceso en el extranjero que se ha trasladado aquí. Habrá que ver también la cultura, habrá que ver qué relaciones tienen con según qué países, si están más cercanos a este territorio, al otro, si han discutido con este, etcétera. Es pura sociología. Y el proyecto Camelot lo concibió la Oficina de Investigación de Operaciones Especiales, SORO, en siglas, SORO. Me estoy acordando de George Soros, pero no tiene nada que ver. SORO en siglas, ¿vale? De la Universidad Americana de Washington. Y SORO se convirtió en el principal mandatario del ejército. Esto en cuanto a la realización de investigaciones en ciencias sociales. Fue creada hace más de 10 años para consolidar los estudios sobre la guerra psicológica y fue cuando en torno a finales de los 50, creo que 1958, me perdona la audiencia que me está bailando el número ahora mismo, a finales de los 50, Soro ya empezó a decantarse hacia el estudio de las actividades revolucionarias. Y entre finales del 58 y principios del 59 creció de una manera
monstruosa. Fue el año en el que empezó a confeccionar manuales de área. Y no a escondidas, no se ocultaba. Había un contrato por virtud. Un contrato por virtud. Manuales preparados para el ejército, empleados para orientar a sus miembros destacados en el extranjero. ¿Por qué solo consiguió avanzar, desarrollarse, no tenía que esconderse? Por Kennedy. El presidente Kennedy estaba muy interesado en esa guerra no convencional y en las tácticas contra insurgencias. Por eso ofreció unos suculentos fondos. El 20 de abril del 64, el director de Investigaciones e Ingeniería de la Defensa, el Departamento de Defensa, pidió a la Junta de la Ciencia de la Defensa que realizara un estudio sobre la idea de un programa de investigación relativo a los factores étnicos y otros de motivación involucrados en la generación y conducción de guerras pequeñas. El desastre del proyecto Camelot y por qué acabó tan mal a nivel público, nivel opinión popular, el pueblo. Fue a raíz de un artículo muy famoso. El Washington Evening Star publicó el artículo titulado Controversia entre el Ejército y el Departamento de Estado, con motivo de la investigación en ciencias sociales en Chile, por si alguien quiere buscarlo. A ver, aquí el diario informaba que el embajador de Estados Unidos estaba indignado porque se había enterado del proyecto Camelot por la prensa chilena. Y claro, dijo que deseaba que Washington, que su propio país le informara qué estaba ocurriendo ahí dentro. No, es que fue una vergüenza. Ya era evidente en este punto que ese sueño que había sido el proyecto Camelot se había convertido en una auténtica pesadilla. Y probablemente su fracaso se podría atribuir a tres causas. Una, la erupción de la crisis dominicana. Otra, la sensibilidad profesional de un sociólogo europeo. Y otra, bueno, la concurrencia fortuita del trabajo preliminar de un agente de Camelot, el profesor Nutini. Y aquí llegamos a la universidad. ¿Qué pasó en la facultad? Pues que hubo dos señoritos implicados, ¿no? Sociólogo europeo y Nutini, que discutieron, ¿no? A uno le habían llegado unos documentos sobre qué era el proyecto Camelot con unos objetivos curiosos, vamos a dejarlo así, ¿no? Que era Nutini. Este señor avisó a sus colegas y uno de ellos telefoneó al otro compañero del proyecto. Bueno, el compañero se enfadó mucho, mostró otros documentos, y dejó por mentiroso a Nutini, por inepto, básicamente, quien además alertó a sus colegas de que nadie en Chile debería participar en el proyecto Camelot y que él mismo haría todo lo posible para que el proyecto se olvidara. Otra vez, carpetazo y adiós. Bueno, pues la universidad le echó y siguieron a favor de Camelot, por lo que se explican documentos, y ahí fue cuando Nutini quedó fatal. Y fue ya a finales del 65 cuando la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados de Chile presentó un informe de más de 300 páginas en el que aprobaban unánimemente 7 conclusiones, ¿no? 7 puntos. Decían que es que había que denunciar el proyecto Camelot como un plan de intervención en la soberanía de la República de Chile por parte de Estados Unidos, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que había que denunciar abiertamente los resultados de la investigación ante el Parlamento latinoamericano, que había que pedir al gobierno que protestara ante la OEA y la ONU por el intervencionismo del proyecto Camelot, había que preparar, formular, pedir al gobierno que presentara un informe de Estados Unidos acerca de la preocupación que había despertado en la Cámara de Diputados de Chile, dar a conocer los hallazgos de la Comisión al Congreso de Estados Unidos, protestar ante la Universidad Americana porque se había tomado la osadía de participar en ese plan y denunciar a Nutini, a Hugo Nutini, como plenamente responsable de actos injuriosos para la soberanía y dignidad de la República de Chile. Ahí fue cuando empezó el estallido de odio contra el proyecto Camelot. Y los eventos del proyecto Camelot han tenido inmensas repercusiones. Es que me pongo a pensar en ello y en la información y otro punto caliente del destrozo hacia este proyecto fue una revista inglesa que acusó al Departamento de Defensa de Estados Unidos de reunir información sobre las condiciones y perspectivas internas de ciertos países extranjeros que, en caso de guerra civil, pues claro, podrían llevar a la participación militar norteamericana.
Y claro, tan pronto habían escogido a Chile, pues oye, el siguiente experimento lo podrían hacer en cualquier otra parte. Yo todo lo que viene de Estados Unidos parapetado de buena intención, me vas a perdonar, pero no me lo creo. Y a la historia me remito. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Alba, mundo viperino. Pues toda la razón, hay que fijarse mucho en la historia, en lo que nos cuentan y en lo que no, y en lo que cuentan, cómo lo cuentan. Y eso es algo que también hacemos en Mundo Viperino, que es un espacio en el que se practica la filología y el periodismo libres, intentando mantener vivos nuestros derechos a la expresión y a la prensa, algo que es muy complicado con la censura que hay hoy en día, es como la historia que describen los vencedores. Pero no nos importa, porque tantos obstáculos lo que hacen es enamorarnos más todavía aún si cabe de nuestro trabajo y de medios como este, del que siempre se aprende. Tiene una revista física en formato papel llamada Rasgando la Penumbra y puede encontrarse en Amazon junto con todas mis demás publicaciones y colaboraciones. En ella se tratan temas de denuncia social y geopolítica principalmente. Hay entrevistas y análisis un tanto censurados quizá en el ámbito digital y bueno, otro montón de cositas que hacen pensar. Recomendamos entrar a nuestro canal de YouTube Mundo Viperino y hacer clic en la etiqueta Listas, dirigirse a la que dice Mundo Insólito Radio y disfrutar de más programas. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Alba.